Lo que le quiero decir, queridos hermanos, es que Dios usará lo que usted tiene, su vida, su familia, sus talentos, sus conexiones, su conocimiento, su fuerza, su habilidad, su tiempo, sus dones, sus oportunidades. Todo lo que usted tenga, Dios lo utilizará. Dios usará lo que usted tiene para hacer el milagro. Ese es un principio bíblico que usted encuentra en toda la Biblia. Desde el inicio, con los sacrificios que entregaron Caín y Abel, hasta el final, en Apocalipsis, con los inciensos de las oraciones del pueblo. ¿Qué tienes? Usted necesita un milagro. ¿Qué es lo que usted tiene para entregarle al Señor? Tome su Biblia y vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero hablar por unos momentos sobre el tema: tu milagro está cerca. Tu milagro está cerca. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, y hay cosas que le estoy pidiendo al Señor y le estoy rogando a Dios: Señor, haz esto en mi vida, haz esto en mi familia, ese milagro que necesito. Y yo estoy convencido, cuando leo pasajes como el que vamos a leer, estoy convencido que mi milagro está cerca, igual el suyo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero leer los primeros 7 versículos y le animo que usted me acompañe. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era ¿qué? Temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ¿qué le dijo? No hay más vasijas. Qué triste, ¿ah? Qué terrible. Oh, por una vasija más. Oh, por tener un recipiente más, una vasija más. Pero el hijo le dijo: ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que le quede. Ve y paga la deuda, y vas a tener más que la deuda. Le hago una pregunta: ¿cuánto valen sus hijos? ¿Qué precio tienen sus hijos? Entonces le dice: te voy a bendecir de tal manera que vas a poder pagar la deuda para liberar a tus hijos de servidumbre, y todavía te voy a bendecir aún más, y lo demás es para ustedes, para vivir. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Está siendo de bendición este mensaje para ti? Si así es, te animo a que te suscribas ahora mismo.
Suscríbete aquí al canal si ya lo hiciste. Muchas gracias por hacerlo. Y así como este mensaje te está bendiciendo, estoy seguro que bendecirá a muchos más también. Compártelo con ellos y sé que serás tú de gran bendición para ellos. Esta mujer se encontraba en una situación desesperante. Y yo no sé cuántos de ustedes se identifican con la situación que ella está viviendo. Posiblemente no es que usted va a perder a sus hijos por una deuda que usted debe, pero hay muchas otras situaciones que son desesperantes en nuestra vida. Situaciones en las cuales no hallamos salida. Situaciones donde le decimos al Señor: Señor, no sé qué hacer. He intentado todo. El médico me dio la mala noticia. Mi esposo se fue de casa. Mis hijos son más rebeldes cada día. ¿Qué hago? Yo no sé si usted está en una situación así, que ha llegado a fondo, como que está agarrado de una cuerda y ha llegado a la orilla o al punto, al final de la cuerda, y no sabe qué más hacer, porque lo único que queda es caer a fondo. Situaciones desesperantes, situaciones difíciles, y uno se siente atrapado, uno se siente sin salida. Si usted ha pasado por algo así, o posiblemente algunos se encuentran en situaciones así, ¿qué hace uno en esos momentos? ¿Qué hace uno en un punto como eso? Y algunos de ustedes hoy se encuentran en esa situación. Se encuentran al final de su cuerda. Se encuentran llegando a fondo. Se encuentran en un lugar sin salida. Y usted dice: no sé qué hacer. Esta enfermedad de años, este problema de años, esta escasez, esta necesidad económica, este problema familiar. ¿Qué haces cuando enfrentas los problemas con sus hijos? Problemas de mayor envergadura que usted no puede resolver. ¿Qué hace cuando su matrimonio se deshace o tambalea ante las olas destructivas de la vida? ¿Qué hace cuando hay problemas en el trabajo y parece que no hay solución y parece que va a perder su trabajo? ¿Qué hace en esos momentos? ¿Qué hace cuando el pago de su quincena se desaparece en el primer día de su pago y usted tiene todavía el resto del mes sin saber cómo va a resolver? ¿Qué hace cuando usted acompaña a un cuerpo de un ser querido al cementerio y no puede escapar de la soledad, de la angustia y el dolor? ¿Qué hace en esos momentos? ¿Qué hace cuando su corazón se rompe? Cuando sus sueños se hacen pedazos. Cuando uno enfrenta la crueldad de la vida. ¿Qué hace cuando uno está caminando en un desierto espiritual? Todos pasamos por momentos así. Yo los he pasado. Y no es nada agradable. Pero este pasaje que leímos nos enseña que Dios siempre tiene un plan para nuestros problemas. Siempre tiene un plan. En ningún momento, seguro, en ningún momento Dios se encuentra en una situación donde dice: no sé qué hacer. Verdaderamente que esa cosa es terrible y yo no sé qué hacer. En ningún momento Dios está en esa situación que Él no sabe qué hacer. Siempre sabe qué hacer. Siempre tiene un plan. Y esta historia nos enseña eso. Independientemente de qué cosa sea esa dificultad que usted enfrente, su milagro está cerca porque Dios tiene un plan. Este pasaje también nos enseña que Dios cuida de nosotros. Así como cuidó de esta mujer, Dios cuidará de nosotros. Esta mañana amanecí con el canto en mi mente: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de los pajarillos, eso prometió Jesús.
Si Él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros también. Y este pasaje también nos enseña que cuando llegamos al final de nuestra cuerda, o al final llegamos a fondo, o al lugar donde no hay salida, sí hay ayuda, sí hay esperanza. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra esperanza. Y quiero tomar este mismo pasaje que acabamos de leer y compartir con usted algunas lecciones y algunos principios bíblicos que sé que serán de gran bendición y de gran consuelo, y herramientas en su mano para enfrentar las situaciones en la vida. Lo primero que le quiero decir, el primer principio bíblico, y esto lo vemos no solo en este relato, esto lo vemos en distintos lugares en la Biblia. El primer principio bíblico es que Dios usará lo que usted tiene para su milagro. Dios usará lo que está en sus manos. Dios usará lo que está en su casa. Dios usará lo que está en su vida para cumplir ese milagro. El milagro que usted está esperando en Dios, esa respuesta que usted necesita de Dios, vendrá a través de lo que Dios utilizará que usted ya tiene. Aunque usted piense que no tiene nada o que tiene muy poco, Dios usará lo que usted tiene para hacer ese milagro. Y vemos eso aquí en esta historia. Esta mujer es o fue la esposa de uno de los hijos de los profetas, o estaba en la escuela de profetas, estaba preparándose para el ministerio. Su esposo era alumno del profeta y estaba preparándose para servir al Señor. Era un hombre temeroso de Dios, igual la esposa, igual su familia. Pero el hombre muere. Y cuando él muere, él deja una deuda. No hay ninguna indicación en la palabra del Señor que el hombre era un sinvergüenza, uno que no sabía manejar sus finanzas, alguien que no le importaba a su familia. No, era un hombre piadoso, era un varón de Dios. Y como la vida sucede en muchas cosas, tomó decisiones, estaba honrando su deuda mientras estaba vivo, pero muere y le deja esa deuda a su esposa, a la viuda. Y yo me imagino que ella, la Biblia no nos dice, pero yo me imagino que toda madre vista en esa situación, y en ese tiempo, si usted tenía una deuda, la ley permitía que si usted no podía pagar la deuda, a quien usted debía esa deuda, podían tomar sus hijos como esclavos, como sirvientes, y le trabajarían a esa persona hasta saldar la deuda. Y si la deuda era tan inmensa que no había forma de saldarla aún con trabajo de esa manera, de trabajo por años, entonces uno ya quedaba como esclavo el resto de su vida. Eso lo permitía la ley en ese tiempo. Así se saldaban las cosas. Entonces uno ponía como garantía sus hijos. Prometo pagar la deuda, y si no la pago, mis hijos serán tus esclavos. Qué terrible, ¿ah? Qué terrible. A veces nuestros hijos no quieren ayudarnos a limpiar la casa, a hacer trabajo en la casa. Imagínese esto. Misericordia. Y toda madre y padre dice: oíste, a lavar trastes, a barrer. Entonces yo me imagino que ella empezó a pagar esa deuda vendiendo sus cosas. Porque cuando el profeta le dice: ¿qué tienes?, ella dice: absolutamente nada. Ella no es una mentirosa, ella no es una mujer tramposa, es una mujer de Dios, igual como su esposo. Entonces yo me imagino que ya ella empezó a vender lo que tenía para ir abonando, pero llegó al final
en que ya no tenía absolutamente nada más que hacer. Entonces va y le dice al profeta: ¿qué hago? Necesito tu ayuda. Tú sabes, le dice, que mi esposo era un hombre piadoso, era un varón de Dios. Tú sabes que él sirvió al Señor. Y entonces el profeta le dice: a ver, ¿qué tienes en casa? Y dice: lo único que me queda es una vasija de aceite. Y dice: con eso es suficiente. Con tu vasija de aceite es suficiente. Y luego le dice: rápido ve y busca vasijas de tus vecinos. Busca todas las vasijas que puedas encontrar. Y ella va de casa en casa. Mire, yo no sé qué pensó ella cuando él le dijo esto y tenía que ir de casa en casa, para superar la pena de ir a la casa vecina y decirle: ¿tiene algunas vasijas vacías que me preste? Y fue a todo su vecindario. Todo el vecindario conoció su necesidad. Y Dios utilizó a todo el vecindario para ser parte de la solución. Yo me imagino que llegó a algunos lugares donde ella pidió y ¿tiene alguna vasija vacía que me preste? Le dijeron: no, aquí no hay vasijas vacías, aquí vivimos en abundancia. Entonces se fue a la otra casa. ¿Tiene vasijas vacías que me preste? Tengo una, me la presta. Aquí está. Va a otra casa. ¿Tiene vasijas vacías que me preste? Pues tengo 3, me las presta las 3. Aquí están. Y ahí va la señora con sus hijos, cargando vasijas, trayéndolas a la casa, saliendo otra vez a buscar más vasijas y traer más vasijas. Y tomó su tiempo para hacer esto. Y van de casa en casa, consiguen las vasijas, llega a la casa y el profeta le dijo: enciérrate tú y tus hijos. Lo que Dios va a hacer será un milagro familiar, un milagro para ustedes 3. Y ellos se encierran. Y entonces ella le dice a su hijo: tráeme una vasija vacía. Y ella agarra la vasija de ella, de aceite, y empieza a llenar la vasija vacía. Y se llena. Y la vasija vacía era más grande que la vasija de ella. Me imagino yo. Y se llena. Y le dice al chaval: tráeme otra. Le trae otra vasija y la llena. Tráeme otra. Yo me imagino que esa señora no soltaba la vasija de ella. Tráeme otra. Vasija tras vasija tras vasija. Y todas las vasijas se llenaron. Cuando llenó la última, dijo: tráeme otra. Y le dijo el hijo: ya no hay. Oh, hermanos, por vivir a la par de una fábrica de vasijas, ¿verdad? Y fue hasta que ya no habían más vasijas que dejó de fluir el aceite. Dios utilizó lo que ella tenía. Le doy otro ejemplo de esto, de este mismo principio, que Dios utilizará lo que usted tiene. Dios le dice a Moisés que regrese a Egipto. Moisés se pone a discutir con Dios y le hace excusa tras excusa, que es que no me van a creer, que quién soy yo para ir, no sé hablar, etcétera, etcétera, un montón de excusas. Y le dice: está bien, tú quieres que yo vaya, y si voy, nadie me va a creer. ¿Qué les voy a decir? Se me apareció Dios en el desierto. Vi una zarza ardiendo y no se consumía. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién me va a creer? Y Dios le hace una pregunta a Moisés, que fue la pregunta que le cambió la vida. No es la pregunta más significativa que encontramos en la Biblia, pero para Moisés fue la pregunta que le dio el giro total a su vida. Y Dios le hace la pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara para pastorear. Es una vara pastoril. Una vara que ha pasado por lluvia, por lodo, por tierra, por polvo, por suciedad de animal, por sudor.
Una vara de trabajo. ¿Qué tienes en tu mano? Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Está la pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. Y Dios le dice, échala en el suelo. Y él agarra un palo viejo, una vara vieja, y la arroja al suelo. Y conocemos la historia, se convierte en una serpiente. Y Moisés huye de la serpiente. Y Dios le dice, regresa. No sé cuántas cuadras ya llevaba. Regresa. Tómala por la cola. Agárrala por la cola. Y entonces, imagínense, una serpiente en el desierto. No hay farmacias. Ahí no hay centros de asistencia médica. Ahí no hay nada. ¿Y qué si me muerde esta serpiente? Aquí me llamaba. Pero él viene y agarra la serpiente. Y la serpiente se convierte nuevamente en la vara. Y Dios le dice, con esa señal, la señal de la serpiente, con esa señal, le comprobarás a todos que yo estoy contigo. Y el Señor hizo ese milagro, el milagro de la vara que se convierte en serpiente. El Señor hizo ese milagro 3 veces. La primera vez, escuche, la primera vez para convencer a Moisés, ahí en el desierto. La segunda vez está al final de ese capítulo 4 y es para convencer a los ancianos de Israel. Y la tercera vez está en el siguiente capítulo 5 de Éxodo para convencer a Faraón. Y Faraón endureció su corazón porque sus magos hicieron lo mismo. Pero la pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué vale una vara del vieja, seca, del campo? No vale nada, es una vara de trabajo, una vara. Pero sabe, esa vara nos dice ahí mismo, Éxodo 4:20, cuando él ya por fin dice, me voy. Y va de regreso a Egipto. Escuche cómo lo dice la Biblia. Éxodo capítulo 4 versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios. Dejó de ser una vara de un pastor de ovejas y se convirtió en la vara de Dios. Y fue con esa vara que se hicieron los milagros en Egipto. Fue con esa vara que tocó el agua y se convirtió en sangre. Fue con esa vara que le extendió y se abrió el mar rojo. Con la vara de Jehová. Con la vara de Dios. Dios usará lo que usted tiene para su milagro. Le doy un ejemplo más. Y esto es poderoso. El ejemplo de los panes y los peces. Usted conoce la historia. Jesús está predicando, hay 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, despide a la gente, ya es tarde, la gente tiene hambre. Seguro lo dicen porque ellos tenían hambre. No es porque se preocupaba por la gente, sino que se preocupaban por sus estómagos. Y gracias a Dios que, ¿cuántos dan gracias a Dios que ya terminamos el ayuno, verdad? Ahora sí, a comer. No, siga ayunando. Pero mire lo que Jesús les dice. Este mismo principio de que Dios utilizará lo que usted tiene para su milagro. Escuche lo que el Señor le dice. En Marcos capítulo 6, versículo 38. Solo anótelo, Marcos 6, 38. Él, refiriéndose a Jesús, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Jesús les pregunta, ¿qué tienes? Estás hablando de darle de comer a esta gente. Estás hablando de darle de comer a 5,000 hombres.
¿Qué es lo que tienes? ¿Cuántos panes tenéis? Ve a ver, ve a averiguar, investiga qué es lo que tienes, porque yo voy a trabajar con lo que tienes. Yo haré milagros con lo que tienes. Yo haré los milagros con las vasijas de aceite en tu casa. Yo haré los milagros con las varas que tienes en tu mano. Yo haré los milagros con lo que tú tienes para darle a Dios. ¿Qué tienes? Y le responden, le dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Nada más. Nada más. Es solo una vasija de aceite, nada más. Es solo un palo que he usado por años para guiar a las ovejas, nada más. Lo que tú tienes. Y hay muchos ejemplos más. Mire, pudiéramos pasar y no lo haré por cuestión de tiempo. Pero hay muchos ejemplos más. Sansón, con el hueso de la quijada de un asno, mató a 1000 hombres. David, con una honda y una piedra, derribó a un gigante. Samgar, con un chuzo de bueyes, que no es una lanza, es un palo para jincar a los bueyes. Con un chuzo mató a 600 filisteos de guerra. Una viuda con 2 monedas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que Dios quiere usar? Y usted dice, es que yo no tengo nada. Todos tenemos algo. No minimice, porque a veces lo que sucede es que obviamos lo que tenemos porque vemos la gran necesidad, vemos la inmensa necesidad, y entonces no pensamos en las cosas que tenemos, por más pequeñas que sean, porque creemos que eso es demasiado pequeño para lo que se necesita. Con un puñito de aceite y de harina pasaron 3 años de hambruna y de sequía. ¿Qué tiene usted? Su tiempo, sus talentos, su habilidad, su conocimiento. ¿Qué tiene usted que Dios quiere usar y que puede usar? Lo que le quiero decir, queridos hermanos, es que Dios usará lo que usted tiene. Su vida, su familia, sus talentos, sus conexiones, su conocimiento, su fuerza, su habilidad, su tiempo, sus dones, sus oportunidades. Todo lo que usted tenga, Dios lo utilizará. Dios usará lo que usted tiene para hacer el milagro. Ese es un principio bíblico que usted encuentra en toda la Biblia. Desde el inicio, con los sacrificios que entregaron Caín y Abel, hasta el final, en Apocalipsis, con los inciensos de las oraciones del pueblo. ¿Qué tienes? Usted necesita un milagro. ¿Qué es lo que usted tiene para entregarle al Señor? Un segundo principio que le quiero mencionar. Entonces, el primer principio es: Dios utilizará lo que usted tiene para su milagro. Póngalo en las manos de Dios. Valdrá mucho más en las manos de Dios que en sus manos. Si es tiempo, si son recursos, si son habilidad, entendimiento, conocimiento, etcétera, valdrá mucho más en las manos de Dios que en sus manos. Número 2. El segundo principio bíblico que vemos en esta historia es esta: tú determinas la magnitud de tu milagro. Yo determino la magnitud de mi milagro. Usted determina la magnitud de su milagro. Y usted dice, ¿cómo que yo? Sí, usted. Usted y yo. Porque ya sabemos que Dios no tiene límite. Dios no trabaja en pequeñeces. Entonces Él es el ilimitado, todopoderoso, soberano, eterno, el inagotable. Entonces, quien determina
la magnitud de lo que Dios hará en mi vida es hasta dónde le voy a permitir yo que Él trabaje. ¿Qué áreas de mi vida le voy a ceder? ¿Le entrego solo ciertas áreas y no otras áreas? ¿Le entrego mi vida pública pero no mi vida privada? ¿Le entrego al Señor mis talentos pero no mis recursos? Usted determina la magnitud del milagro y se lo voy a comprobar. Este es otro principio bíblico. Lo vemos en toda la Biblia y no tenemos el tiempo para abordar todo lo que quisiera hoy, pero sí quiero que usted vea esto. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 9. Le voy a enseñar este principio. 2 de Corintios capítulo 9, y quiero que usted lo vea con su Biblia en mano. Este mismo principio de que yo determino, usted determina la magnitud del milagro que queremos de parte de Dios. 2 de Corintios capítulo 9. Este es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia, a los creyentes en Corinto. Y dice en el versículo 6, 2 de Corintios 9, 6: pero esto digo, el que siembra escasamente, usted determina la magnitud. El que siembra escasamente también segará, cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, usted determina. Usted decide, Dios no decide, usted decide si usted va a ser generoso o no. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, escuche, Dios ama al dador alegre. Y mire el versículo 8. Aquí explica este principio. Y poderoso es Dios. Le acabo de decir que Dios no es un Dios de límite, es todopoderoso. Y poderoso es Dios para hacer. Es Dios quien lo va a hacer, queridos hermanos. Es Dios que lo va a hacer. No es su conocimiento, su talento, su habilidad. Es Dios, pero Él necesita lo que usted va a poner a la disposición de Él. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí está. Esto es lo que está diciendo. Vamos a regresar. No cierre su Biblia, vamos a regresar. Lo que está diciendo es esto: Dios te va a dar todo lo que necesitas y más. Te va a dar abundancia, no para que te lo eches en la bolsa. Ese es el problema. ¿Aló? Te va a dar tanta abundancia de bendición para que cuando recibas eso, aquí acabamos de leer, abundéis para buena obra. Mire el versículo 9. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, aquí está otra vez, y el que da semilla al que siembra. Si usted quiere semilla, tiene que sembrar. Hay gente que quiere semilla y no siembra. ¿Aló? El que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios se va a encargar de su pan, pero la semilla no es pan, semilla es para sembrar, el pan es para comer. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera es donde está la semilla. Dios le va a bendecir, Dios va a suplir,
dependiendo a lo que usted determine, usted lo determina. Dios a usted le va a bendecir, bendecirá su sementera. Esa es abundancia. Y a través de esa abundancia, mire lo que dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Cómo? ¿Cómo aumento frutos de mi justicia? Escuchen, nos va a decir, para que estéis enriquecidos. ¿Quién no quiere ser enriquecido? Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para que sea más rico. Para toda, ¿qué? Generosidad, liberalidad. Te voy a bendecir para que seas generoso. Te voy a bendecir para que seas de bendición. Usted determina. Y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Usted quiere cosechar más? Le hago una pregunta. ¿Usted quiere mayor abundancia de cosecha en su vida? ¿Sí? Siempre más. Y esto no solo se aplica a lo financiero, definitivamente que incluye nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros compromisos de fe que hicimos con el Señor, nuestros pactos de fe para la construcción. Esto aplica a lo financiero, sin duda alguna. Pero va más allá de esto. Esto va también a cómo usted trata a la gente, cómo usted se lleva con los demás, cómo usted habla con la gente, cómo usted valora su tiempo, cómo valora sus recursos. Dios le bendecirá para que usted sea más generoso con esa bendición. Mire lo que dice Proverbios 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, mientras ellos dan, mientras reparten, mientras siembran, mientras son generosos, reciben más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Si usted está viviendo momentos de escasez en su vida, esta es una de las preguntas que usted tiene que hacerle al Señor. No siempre es parte de que hemos sido escasos en lo que hacemos al Señor. A veces son procesos en los cuales Dios nos está llevando. Pero Dios quiere bendecirle a usted para que usted sea bendición a otros. Mi hija menor, Isabela, en nuestro tiempo devocional estuvimos meditando sobre el proverbio que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y luego sigue diciendo, y Dios siempre paga bien. Lo estuvimos leyendo y meditando sobre eso. Ella se lo memorizó, el pasaje. Y ayer íbamos en el vehículo todos y dice Isabela, papá, me dice, aquí en un lugar en el vehículo, dice, yo empecé a guardar monedas. Me puse a buscar monedas en toda la casa. Yo dije, con razón, los cojines del sofá estaban todos. Dice, empezó a buscar monedas y tiene una copita ahí con monedas y dice, esas monedas no son para ti, papá. Esas monedas son para cuando vemos a personas con necesidades, les tenemos que dar. Tiene 10 años.
les tenemos que dar, porque la Biblia dice, y me cita el pasaje, el que le da al pobre, no le presta al pobre, no le preste al pobre. No dice el que presta al pobre, el que da. Te lo doy, no me debes nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio, no a un familiar? Porque es fácil darle a un familiar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a un pobre? Sin conocer, sin saber de su vida, y solo usted, como es pobre, le voy a dar. Nosotros como familia hacemos esto y somos bendecidos. Dios se encarga de bendecirnos. Dios se encarga de proveer por nosotros. Este pasaje lo promete. Hacemos esto. Usted determina. Y otra vez, mire, hay muchísimos ejemplos en la Biblia de este principio. Y si tuviéramos tiempo lo miraríamos. Solo le voy a mencionar algunos. No lo vamos a leer, pero si usted está tomando notas, quiero que lo anote. En Segunda de Reyes 13 hay un relato donde Eliseo se está muriendo de su enfermedad. Eliseo está enfermo y al final él murió de su enfermedad. Pero está en casa, ya no puede salir, está muy enfermo, y el rey de Judá viene a verlo y le dice: los sirios se han reunido contra nosotros y nos van a eliminar, y yo vengo a ti pidiendo auxilio. ¿Qué harás? Dame una palabra. Ahí está ese ruidito otra vez. ¿Qué harás? Dame una palabra. Y el profeta le dice: abre la ventana que va al oriente, porque de ahí viene el ejército. Tráeme mi arco y mi flecha, y quiero que la agarremos juntos. Y el hombre ya es un ancianito, Eliseo, y está enfermo. Y desde aquí vamos a disparar este arco por la ventana. Ayúdeme a estirarlo. Y Josías, el rey, le ayuda a estirar el arco y disparan la flecha a través de la ventana hacia afuera. Y lo dice: excelente, falta una cosa más. Agarra el resto de las flechas, de las saetas, tómalas en tu mano, y aquí enfrente de mí, agáchate al suelo, y con esas saetas, así como disparamos esto, este es un disparo profético, y para sellar este disparo profético, agarra estas saetas y golpea el suelo. Con las flechas, con las saetas, golpea el suelo. Entonces él empieza. Tres veces golpeó el suelo y lo separa con la saeta. Y dice la Biblia, usted lo puede leer después, el profeta se enojó con él y le dijo: ¿por qué solo tres veces? Si hubieras golpeado el suelo con las saetas 5 veces, hubieras eliminado por totalidad a los sirios. Pero porque solo 3 veces, solo 3 victorias tendrás. Y usted determina. Es que yo solo voy a ayunar y ya no más. Voy a ver. Solo voy a orar, o solo voy los domingos a la iglesia, voy a ver si. O solo voy a intentar. Usted determina cuánto usted quiere que Dios haga.
Y le dijo el profeta: como no golpeaste 5 o más veces el suelo, no vas a eliminar a los sirios. Estarán ahí como un talón de Aquiles para vos. Hubieras hecho más. Está el ejemplo de Isaías, en Isaías 54. Dios le dice: ensancha tu carpa, ensancha tus estacas. Le está hablando a la nación y dice: cosas buenas vienen de parte del Señor, pero no estarás preparado, no estarás listo, no llegará a ti si no te preparas para esto. Y hay muchos más. Jesús habló de este principio cuando dijo: porque el juicio con que juzgáis, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís serás medido. Este es un principio en toda la Biblia. En otro lugar Jesús dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quitándote la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está hablando de este principio. Yo determino. Dios quiere hacer milagros aquí hoy, y milagros en su vida. Estos 2 principios, queridos hermanos, usted debe de aplicarlos a su vida. Dios usará lo que usted tiene. No minimice lo que usted tiene. Dios lo usará. Y Dios hará en su vida lo que usted le permita. Usted decide. Usted decide hasta dónde Dios va a trabajar en usted. Él quiere hacerlo. Permita que lo haga. Ensanche su fe y Dios le va a fortalecer. Póngase sobre sus pies.